Déjame mostrarte un fenómeno silencioso que muchos han visto, pero pocos se han detenido a estudiar. En el vasto ecosistema digital donde millones de personas comparten cada detalle de sus vidas, la taza de café cuidadosamente acomodada, la frase motivadora del día, la risa congelada para el feed, la puesta de sol capturada 100 veces por algoritmos hambrientos, existe una minoría peculiar, una especie casi invisible que parece caminar en los bordes de la red sin dejar huella. No publican, no anuncian, no documentan, solo observan. Y es curioso porque vivimos en una época que glorifica la visibilidad. Todo parece diseñado para ser compartido. Si comiste algo delicioso, tienes que publicarlo. Si fuiste a un lugar bonito, debes demostrarlo. Si lograste algo importante, casi se espera que lo muestres. Pero estas personas no siguen esas reglas. Ellos no rompen el silencio, lo habitan. Y es aquí donde aparece la pregunta que muchos evitan, pero que en este laboratorio nos obsesiona. ¿Por qué alguien elegiría la invisibilidad en un mundo construido para premiar el ruido? La explicación fácil sería decir que son tímidos, reservados o introvertidos. Pero esa es solo la superficie. Cuando miramos más a fondo, encontramos algo mucho más interesante. Varios estudios apuntan a que quienes rara vez publican suelen puntuar alto en rasgos como autocontrol, reflexión profunda y autonomía emocional. No necesitan la validación inmediata del exterior para sentirse presentes. No compiten por atención, no buscan demostrar nada. Y eso ya los convierte en una rareza dentro del algoritmo. Porque, aunque nos cueste admitirlo, gran parte de lo que publicamos es una forma de construcción de identidad. Cada foto seleccionada, cada frase filtrada, cada detalle que decidimos mostrar o callar, es un ladrillo en la fachada que presentamos al mundo. Una especie de currículum emocional. Cuando alguien deja de publicar, rompe con esa lógica. Su identidad deja de ser un escaparate y regresa a ser algo íntimo. Algo que no tiene que ser exhibido para ser real. Pero hay algo aún más profundo. Las redes sociales no solo han cambiado lo que mostramos, han cambiado lo que pensamos sobre nosotros mismos. El acto de compartir se ha vuelto tan automático que sin darnos cuenta, empezamos a vivir experiencias pensando en cómo se verán desde afuera. Y cuando alguien se retira de esa dinámica, cuando deja de pensar en la foto perfecta, en la frase perfecta, en el momento perfecto para subir algo, recupera algo que muchos hemos perdido: la experiencia sin testigos. Las personas que permanecen en silencio digital no están desconectadas de la vida, como algunos suponen. Al contrario, a veces son quienes más intensamente la sienten. Ellos no interrumpen una risa para grabarla. No detienen un paisaje para encontrar el ángulo correcto. No convierten sus momentos en mercancía visual. Y en esa decisión de proteger lo íntimo hay un tipo extraño de libertad. Libertad de no estar actuando. Libertad de no estar en competencia. Libertad de ser, en lugar de probar. Algunas de estas personas, claro, no siempre fueron silenciosas. Antes publicaban todo, cada pequeño instante. Pero un día, sin aviso, descubrieron que estaban viviendo más para la cámara que para sí mismos. Que cada experiencia venía cargada con la expectativa de seguir generando contenido. Y entonces se apagaron. Lentamente, sin drama, sin despedida. Simplemente desaparecieron del feed, como si hubieran escapado de un ruido que ya no podían soportar. Y sin embargo, su silencio no es vacío. Es protección. Es propiedad, porque existe un concepto psicológico llamado propiedad psicológica. La sensación de que un momento te pertenece profundamente, que es tuyo en esencia. Cuando lo publicas, ese sentimiento se diluye. Deja de ser exclusivamente tuyo. Se vuelve colectivo. Se vuelve vulnerable. Se vuelve interpretable. Los silenciosos digitales lo saben. Por eso guardan sus momentos como quien guarda un tesoro. Así que, antes de asumir que alguien que nunca publica está aislado o triste, considera otra posibilidad. Tal vez simplemente está viviendo más profundamente que el resto. Tal vez entendió algo que la mayoría hemos olvidado entre filtros y notificaciones. Que no todo tiene que mostrarse para existir. Que no todo vale más por ser visto. Que a veces lo más humano que uno puede hacer es guardar silencio. En este laboratorio donde diseccionamos comportamientos humanos, hay un fenómeno que no se ve, pero se siente. Una tensión silenciosa que flota en cada plataforma, en cada timeline
en cada espacio donde millones compiten por ser vistos. A esta tensión los psicólogos la llaman presión de autopresentación. Y aunque suene técnica, todos la conocemos. Es esa sensación sutil de que cada palabra podría ser malinterpretada, cada foto juzgada, cada opinión criticada. Es vivir con la impresión de estar en un escenario incluso cuando no hay público. Y aquí aparece la paradoja. En un entorno donde todos pueden hablar, muchos eligen callar. No porque carezcan de ideas, sino porque sienten demasiado el peso del juicio. No se esconden, se protegen. No evitan mostrar su vida. Evitan que su vida sea reducida a una interpretación. Las personas que rara vez publican suelen preguntarse cosas que la mayoría ignora. ¿Por qué tendría que mostrar esto? ¿Qué gano con hacerlo público? ¿Cuánto de mí se diluye cuando dejo que otros observen? Esas preguntas, aunque parecen simples, revelan un nivel profundo de conciencia. Cuestionar la necesidad de ser visto ya es un acto de rebeldía en una cultura obsesionada con la visibilidad. Pero su silencio no significa desconexión. Quienes no publican no son fantasmas en la máquina, son observadores del ecosistema. Analizan los patrones, detectan la artificialidad, reconocen la fragilidad emocional de un mundo que vive para impresionar. Mientras otros suben contenido sin pausas, ellos detectan el mecanismo. Las publicaciones no siempre buscan comunicar, sino sobrevivir dentro de un ambiente que exige presencia constante. En un mundo que grita «mírame», elegir la invisibilidad es una declaración de identidad. Los silenciosos digitales se mueven con un ritmo distinto. No están apresurados por notificaciones. No construyen su día en torno al siguiente post. Viven en intervalos más largos, más profundos, más humanos. Mientras la mayoría se alimenta del aplauso inmediato, ellos se alimentan de significados. No buscan interacción, buscan conexión. Y aquí ocurre algo fascinante. Esa calma aparente suele estar acompañada por una vida interior intensa. Los que no publican no están vacíos, están llenos de ideas, de análisis, de pensamientos que no necesitan convertirse en espectáculo. A veces, las mentes más ruidosas por dentro son las más silenciosas por fuera. La invisibilidad no es retraimiento. Es una forma diferente de presencia. Una presencia más íntima, menos negociada, menos expuesta. Algunos podrían interpretarla como misterio, otros como frialdad. Pero quienes entienden el valor del silencio saben que no se trata de esconderse, sino de preservar lo que aún no están dispuestos a entregar al juicio público. En este punto aparece un elemento filosófico profundo. La noción de que no todo lo que experimentamos está destinado a ser presenciado. Muchas de las transformaciones importantes de la vida, duelos, aprendizajes, renacimientos internos, ocurren sin espectadores. Y cuando pasas por suficientes metamorfosis invisibles, empiezas a comprender que el verdadero valor no está en lo que muestras, sino en lo que te guardas. Las redes sociales, diseñadas para conectar, han terminado creando una ilusión de cercanía. Cientos de likes, miles de vistas, pero ¿cuánta intimidad real? ¿Cuánta profundidad auténtica? Los que callan lo han notado. Han visto cómo la conexión digital puede sentirse vacía, mientras la conexión humana, la de verdad, la que ocurre en la mesa, en la mirada, en el silencio compartido, sigue intacta. Cuando alguien no publica, deja de perseguir la cercanía digital y vuelve a construir la cercanía real. Y en ese retorno, descubre un tipo de afecto que no necesita cámaras para existir. Una amistad que no exige actualizaciones. Un amor que no pide pruebas públicas. Una conexión que no depende de algoritmos para sobrevivir. La mayoría teme desaparecer del mapa si deja de publicar. Pero los silenciosos descubren otra verdad. No aparecer no es lo mismo que no existir. De hecho, muchas veces, existir sin ser observado es el estado más puro de la identidad. Así que la próxima vez que veas a alguien que nunca publica, recuerda esto. No está desconectado del mundo. Está conectado a otro nivel. Un nivel donde no se busca notoriedad, sino significado. Donde no se busca atención, sino comprensión. Donde cada palabra que callan y cada foto que no comparten es un acto silencioso de autonomía. Porque en un mundo donde todos temen volverse invisibles, hay quienes han descubierto que ahí mismo, en la invisibilidad, es donde realmente pueden ser ellos mismos.
Para entender por qué algunas personas eligen el silencio digital, necesitamos entrar al territorio más profundo del comportamiento humano, la neurobiología de la validación. Porque aunque nos cueste admitirlo, cada publicación, cada reacción y cada notificación no son simples interacciones sociales, son impactos químicos directos en el cerebro. Cada vez que subes algo y recibes un me gusta, un comentario o un corazón, tu cerebro libera dopamina. La dopamina es la molécula del premio, la que te dice, haz más de esto. No distingue si el estímulo es sano o artificial, solo responde a la sensación de recompensa. Y las redes sociales están diseñadas precisamente así, para que asocies aprobación con bienestar. Este bucle es tan poderoso que sin darnos cuenta, empezamos a vivir de manera anticipada. Ya no pensamos en lo que sentimos, sino en cómo se verá en pantalla. Ya no experimentamos por experiencia, sino por contenido. Y entonces aparece un fenómeno inquietante. La vida comienza a vivirse hacia afuera, no hacia adentro. Pero los silenciosos digitales se salen de ese ciclo. Rompen la cadena dopaminérgica. Realizan un acto poco común de autocontrol neurológico. Renuncian al placer inmediato para recuperar la autenticidad. Rechazar una fuente de recompensa tan accesible no es apatía. Es fuerza, es conciencia, es disciplina. Los psicólogos lo llaman locus de control interno. La capacidad de que tu sentido de valor provenga de ti mismo, no de los demás. Las personas con un locus interno fuerte no necesitan el eco digital para sentirse reales. No buscan confirmación en números, porque su identidad no está a la venta. Y lo más interesante es que la ciencia ya ha empezado a documentarlo. Estudios recientes muestran que quienes toman pausas largas de redes sociales experimentan aumentos notorios en su estabilidad emocional, en su claridad mental y en su satisfacción general con la vida. Sin la presión de mostrarse, la identidad se reorganiza. Sin el ruido constante, el yo interior se fortalece. La ausencia de exposición crea presencia interna. Pero no todo silencio digital nace de la fortaleza. A veces nace del agotamiento. Una persona puede pasar meses viendo cómo los demás exhiben momentos brillantes mientras ella solo intenta mantenerse a flote. Esa exposición constante al mejor lado de los otros crea erosión emocional, una comparación involuntaria, inevitable. Las redes sociales pueden desgastar incluso a quienes saben que lo que ven es una ilusión. Y ahí, en esa fatiga invisible, muchos deciden desaparecer por un tiempo. No por amargura, no por rechazo al mundo, sino por autopreservación, para dejar de medir su vida con las reglas ajenas, para dejar de intentar estar a la altura de una realidad filtrada, para respirar sin sentir que cada respiro necesita ser compartido. El silencio se vuelve entonces un refugio, una pausa necesaria, un volver a uno mismo. Pero no todo silencio digital nace de la fortaleza, a veces nace del agotamiento. Una persona puede pasar meses viendo cómo los demás exhiben momentos brillantes mientras ella solo intenta mantenerse a flote. Esa exposición constante al mejor lado de los otros crea erosión emocional, una comparación involuntaria, inevitable. Las redes sociales pueden desgastar incluso a quienes saben que lo que ven es una ilusión. Y ahí, en esa fatiga invisible, muchos deciden desaparecer por un tiempo. No por amargura, no por rechazo al mundo, sino por autopreservación, para dejar de medir su vida con las reglas ajenas, para dejar de intentar estar a la altura de una realidad filtrada, para respirar sin sentir que cada respiro necesita ser compartido. El silencio se vuelve entonces un refugio, una pausa necesaria, un volver a uno mismo. Y en ese regreso ocurre algo profundo. Empiezas a experimentar la vida sin la urgencia de documentarla. Cocinas sin pensar en fotografiar el plato. Caminas sin buscar ángulos. Viajas sin pensar en la historia que contarás luego en Instagram. Lloras sin preguntarte si deberías escribir algo al respecto. Ríes sin preguntarte si deberías grabarlo. Ese tipo de libertad es extraña hoy. Es casi radical. Pero ocurre una transformación aún mayor. Sin la exigencia de mostrarse, las personas descubren que sus emociones se vuelven más nítidas, sus pensamientos más profundos, sus decisiones más honestas, porque ya no están diseñando una versión de sí mismas,
están reconociéndose a sí mismas. Y entonces aparece la pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Para muchos, la respuesta da miedo, pero para quienes eligen el silencio digital, esa respuesta es liberadora, porque cuando tu identidad no necesita ser editada antes de mostrarse, puedes vivir sin miedo a no encajar, puedes equivocarte sin presión, puedes crecer sin testigos, puedes sentir sin justificar nada. Muchos creen que si no publicas, desapareces. Pero la verdad es otra. Cuando dejas de publicar, dejas de actuar. Y cuando dejas de actuar, empiezas a existir. Por eso, el silencio digital no es un vacío. Es un laboratorio íntimo. Un espacio donde la mente se repara. Donde el yo deja de fragmentarse para finalmente integrarse. Donde la voz interna, esa que llevabas años ignorando entre notificaciones, vuelve a escucharse con claridad. La desconexión no es huida, es regreso. Regreso a lo auténtico, regreso a lo profundo, regreso a uno mismo. Hay un tipo de persona que las redes sociales nunca han logrado descifrar del todo. Aquella que aparece poco, que publica casi nada, que observa sin exhibirse. Para muchos esa conducta es un misterio, para otros es indiferencia, pero en realidad es un lenguaje silencioso que pocos saben leer. Estas personas no viven alejadas del mundo, viven alejadas del ruido. Y aunque no lo parezca, su forma de existir online revela algo profundo, una relación madura con la propia identidad. Entienden que no todo necesita tener un público, que no cada momento requiere una interpretación, que no toda emoción merece un escenario. No publican porque no necesitan hacerlo. Esa simple frase rompe esquemas en una cultura que se alimenta de presencia constante. Los que se muestran poco no suelen buscar validación en el exterior. Su autoestima no depende del algoritmo, ni su sentido de conexión depende de estadísticas. Viven con una estructura emocional que no pide aplausos para sostenerse. Tienen un yo que no negocia su valor. Pero esto no los hace fríos. Al contrario, suelen ser personas profundamente sensibles. Su sensibilidad es precisamente lo que los hace selectivos con lo que comparten. Saben que cada publicación es una apertura. Y abrirse, incluso en lo digital, implica riesgo. No todos están dispuestos a entregar sus emociones a un espacio donde cualquiera puede interpretarlas, distorsionarlas o consumirlas sin entenderlas. Por eso eligen lo íntimo, eligen lo cercano, eligen lo seguro, eligen mostrar solo lo que resuena con su verdad. Y en ese acto hay una fuerza inmensa. La mayoría teme al silencio digital. Creen que desaparecer equivale a perder relevancia. Que no publicar es renunciar a la visibilidad. Y que sin visibilidad no existe influencia. Pero lo que no comprenden es que la influencia verdadera no nace de la cantidad, sino de la autenticidad. Los que hablan poco suelen ser los que escuchan más. Y quienes escuchan más entienden mejor. Observan los patrones, las dinámicas, las inseguridades colectivas. Ven lo que los demás pasan por alto. El silencio afina la percepción. Y la percepción, bien cultivada, se convierte en claridad. Porque al final, en un mundo donde todos compiten por ser vistos, la verdadera fuerza está en quienes no necesitan mostrarse para existir. En quienes no confunden visibilidad con identidad. En quienes saben que lo valioso no siempre se comparte. En quienes recuerdan que la vida más plena no es la que se publica, sino la que se vive. Y así, mientras la mayoría corre hacia la exposición, ellos caminan hacia la profundidad. Mientras muchos gritan para no desaparecer, ellos descubren que el silencio también es una forma de presencia. Una presencia real. Una presencia firme. Una presencia que no se mide en seguidores, sino en autenticidad. Si llegaste hasta el final, es porque formas parte de esa extraña especie que todavía busca comprender, no solo consumir. Personas que cuestionan, que sienten, que analizan, que miran la vida como un experimento silencioso lleno de significados ocultos. Y si este mensaje te resonó, entonces el laboratorio de Darwin es tu lugar.